Rusia ha desencadenado algo terrible en la frontera con Finlandia. Vladimir Putin está despertando a una pesadilla estratégica creada por él mismo, la culminación de sus esfuerzos por mantener a NATO lejos de sus fronteras. Y tenga la seguridad de que el pánico por este enorme error de cálculo ya resuena en los pasillos del Kremlin. Porque Finlandia no solo ha abandonado su neutralidad, sino que también ha tomado dos decisiones vitales que convertirán instantáneamente a Rusia, que acechaba en su puerta, en el cazado. Tenemos uno de los ejércitos más grandes de Europa. La experiencia finlandesa con Rusia no es muy diferente de la de Ucrania. El lugar que ven en la pantalla es Petrozavodsk, la capital de la República de Karelia. Está muy cerca de la frontera finlandesa, una antigua guarnición soviética que había permanecido inactiva durante mucho tiempo. Rusia ha construido silenciosamente aquí una enorme acumulación militar en los últimos meses. Ha levantado nuevos cuarteles y ha trasladado miles de vehículos blindados de la era soviética a lo profundo del bosque. El objetivo era intimidar a Finlandia y desplegar el recién formado 44º Cuerpo de Ejército en la frontera, pero no se detuvieron allí. Vayamos un poco más al norte, a Kandalaksha, en la región de Murmansk. Este lugar está a menos de 150 kilómetros de la frontera finlandesa. Rusia está construyendo aquí una enorme ciudad militar para una nueva brigada de artillería e ingeniería. Se planeaba que el número de tropas estacionadas en Karelia saltara de 3.000 a 15.000. 80 cazas, incluidos modelos Su-35 y Su-27, ya habían comenzado a patrullar desde la base aérea de Besovets. El cálculo de Putin era muy simple. Si concentra esta fuerza masiva en mis fronteras, Finlandia no se atreverá a abandonar su neutralidad. Pero Putin olvidó algo. Frente a él está una máquina militar inflexible que lleva en su memoria genética la experiencia de la Winter War de 1939. Helsinki dio ese paso histórico que cambió fundamentalmente las reglas del juego. Pero esto no fue solo un movimiento diplomático. En este momento, una enorme estructura de alta tecnología está surgiendo en la frontera finlandesa y bloqueará para siempre las puertas del norte de Rusia. Explicaremos los detalles en breve. Mientras esto ocurría en la frontera, detrás de escena se tomó una decisión que tendrá un enorme impacto en la seguridad de Rusia. El ministro de Defensa finlandés, Antti Hakanen, se presentó ante las cámaras e hizo una declaración crítica. El entorno de seguridad de Europa ha cambiado de forma fundamental y significativa. No se trataba de una simple retórica política, era el anuncio de que la ley de energía nuclear, vigente desde 1987, que prohibía estrictamente traer, poseer o almacenar explosivos nucleares en suelo finlandés, pasaría a la historia. El gobierno preparó un borrador para modificar la ley y lo puso sobre la mesa. Este movimiento significa que el arsenal nuclear estadounidense, incluidas las bombas nucleares B-61 que circulan en Europa, podría desplegarse directamente a las puertas de Rusia en tiempos de crisis, a lo largo de una frontera de 1.340 kilómetros. Ahora miremos el mapa a través de los ojos de un analista geopolítico objetivo. ¿Cuál es el activo más importante de Rusia para mantener su estatus de superpotencia en el mundo? Sus submarinos nucleares y sus misiles balísticos. El corazón de este enorme arsenal nuclear late en la península de Kola. La base principal de la flota del norte rusa, el hogar de los submarinos nucleares, está precisamente allí. Y la península de Kola está a solo unos cientos de kilómetros de la frontera finlandesa. Finlandia, que hasta ayer era neutral y servía como zona de amortiguación, ahora está completamente integrada en la planificación nuclear avanzada de la OTAN. Así que, mientras Putin pensaba que estaba alejando a la OTAN al atacar Ucrania, en realidad acercó el paraguas nuclear de la alianza justo al lado de su base militar más estratégica. El presidente finlandés Alexander Stubb resumió claramente este paso diciendo que garantiza que Finlandia pueda participar plenamente en la planificación nuclear de la OTAN. Nadie quiere apilar bombas nucleares frente a su puerta en tiempos de paz, pero en una crisis, si tu infraestructura está preparada para ello, es la forma más clara de decirle a tu enemigo, no cruces esa línea. Aquí es precisamente donde comienza el pánico del Kremlin. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, reveló este nerviosismo el 7 de marzo. Según Peskov, si Finlandia coloca armas nucleares en su territorio, comenzará a representar una amenaza para Rusia, y si representa una amenaza, Rusia tomará las medidas necesarias. Cuando un país dice que tomará medidas, muchas veces es una forma diplomática de admitir que no está preparado en ese momento
y que se siente extremadamente incómodo con la situación. Primero, desde la Guerra Fría, Rusia ha construido toda su arquitectura de seguridad alrededor de mantener zonas de amortiguación a su alrededor. La neutralidad de Finlandia era la mayor garantía que le daba a Rusia margen de maniobra en el mar Báltico. Putin destruyó esa garantía con su propia arrogancia. Segundo, la reacción nuclear refleja pánico, porque el Kremlin sabe mejor que nadie lo debilitada que está actualmente la capacidad militar convencional de Rusia. Los edificios construidos en Petrozavodsk no pueden conducir tanques por sí solos. Si Rusia necesita responder a una amenaza potencial desde Finlandia, tendría que desplegar enormes recursos humanos y tecnología avanzada allí. Pero todos los recursos rusos se están drenando actualmente en Ucrania. El argumento de Peskov de que Finlandia se está volviendo indefensa es en realidad psicología inversa. En realidad, los lugares que entran en la zona de advertencia corta son San Petersburgo y la península de Kola. En el pasado, el ejército ruso tenía días o semanas para prepararse ante un ataque o intervenir en una crisis. Sin embargo, con Finlandia bajo el paraguas de la OTAN e incluida en la planificación nuclear, el margen se ha reducido considerablemente. Cualquier error de Rusia podría activar la respuesta colectiva de la OTAN, el famoso artículo 5, y una posible escalada nuclear en cuestión de minutos. La postura militar de Finlandia subraya su seriedad. Incluso antes de unirse a la OTAN, tenía la fuerza de artillería más grande de Europa Occidental y podía movilizar rápidamente a 280.000 soldados, incluidos reservistas. Esta cifra puede alcanzar los 870.000, y el gobierno ha establecido el objetivo de poder reunir hasta 1 millón de personas entrenadas en tiempos de crisis. Para un país de solo 5.6 millones de habitantes, es una cifra extraordinaria. Este concepto no es solo numérico, refleja un compromiso social con la defensa. La mayoría de los hombres finlandeses y un número creciente de mujeres sirven en las Fuerzas Armadas y permanecen en unidades de reserva hasta los 60 o 65 años. Sobre esta base de fortaleza nacional, Finlandia ha transformado su territorio en el corazón operativo de la OTAN a una velocidad sin precedentes. Un país que hace unos años defendía una estrategia de neutralidad, ahora alberga 3 cuarteles generales diferentes de la OTAN en su territorio. En terminología militar, esto se conoce como un punto de estrangulamiento estratégico que aprieta la garganta del enemigo. El cuartel general del ejército en Mikkeli es el sistema nervioso de la OTAN en el norte de Europa. En caso de conflicto, será el cerebro que gestione la guerra terrestre en el frente norte. El cuartel general avanzado del ejército en Rovaniemi está en el corazón de Laponia y es el centro de la guerra ártica. ¿Por qué el Ártico? Porque el cambio climático abre nuevas rutas comerciales y revela terrenos antes inaccesibles, mientras Rusia mantiene su infraestructura nuclear en la península de Kola. La OTAN ha posicionado así sus unidades avanzadas directamente frente al punto más sensible de Rusia. El desarrollo más reciente es el Cuartel General de Comunicaciones e Información en Riihimäki, que estará operativo en 2027. Este centro tejerá toda la red digital de mando y control de la OTAN en la región. Sabemos que la guerra moderna no se gana solo con soldados, sino con datos, comunicaciones y superioridad cibernética. Además de todo esto, está el ejercicio militar Cold Response 2026, un enorme ensayo de guerra que involucra a 25.000 soldados de 14 países. Mientras Rusia luchaba por reunir 15.000 soldados en Karelia, la OTAN realizaba demostraciones de fuerza en los bosques finlandeses con miles de soldados altamente entrenados en temperaturas de menos 30 grados. La ubicación geográfica de Finlandia aumenta aún más su valor estratégico. Junto con Estonia, controla efectivamente el acceso al Golfo de Finlandia. Las baterías costeras de misiles antibuque en ambos lados pueden bloquear el paso de los buques de guerra rusos. Mientras Putin intentaba mantener su poder en el mar Báltico, lo convirtió en un verdadero lago de la OTAN. La preparación militar física es solo un aspecto del asunto. El arma más insidiosa de Rusia contra Finlandia era la guerra híbrida. Sin embargo, Finlandia aplastó estas tácticas con una estrategia dura e inflexible. En el invierno de 2023, Rusia intentó usar la migración como arma, organizando a más de 1.300 solicitantes de asilo y dirigiéndolos hacia pasos fronterizos remotos para provocar una crisis política. La respuesta de Finlandia fue extremadamente dura. El gobierno cerró completamente la frontera, modificó su legislación
y dio a los guardias fronterizos la autoridad para rechazar solicitudes de asilo sin evaluación individual. Hoy, una barrera equipada con sensores de alta tecnología y cámaras se extiende a lo largo de 200 kilómetros de la frontera de 1.340 kilómetros. Finlandia también reaccionó con dureza ante posibles filtraciones internas. En 2022, 3 ciudadanos rusos intentaron comprar un antiguo hogar de ancianos cerca de una base de artillería, pagando 15 veces su valor real. El Ministerio de Defensa finlandés canceló inmediatamente la transacción y posteriormente se prohibió legalmente a ciudadanos rusos comprar propiedades cerca de instalaciones militares. Por supuesto, toda esta resistencia tiene un precio. En ciudades fronterizas como Tøvmahärvi, que antes recibían millones de cruces anuales, el comercio se ha detenido, las tiendas cierran y el desempleo ha aumentado hasta el 18.2%. Sin embargo, la población no se rebela porque considera que el costo económico es pequeño comparado con el riesgo de perder la soberanía nacional. Cuando reunimos todas las piezas, la imagen es una auténtica pesadilla para Rusia. Putin pensó que podía intimidar a Europa con amenazas nucleares y chantaje energético. En cambio, provocó una unidad europea sin precedentes. Países como France y Germany incluso han debatido extender su protección nuclear a aliados europeos. La dimensión geoestratégica es devastadora para Moscú. La península de Kola es el centro nervioso que mantiene el estatus de superpotencia de Rusia. Pero ahora, San Petersburgo y esa región estratégica están dentro del alcance directo de aviones F-35, misiles avanzados y sistemas de radar de la OTAN. Además, el mar Báltico se ha convertido prácticamente en un lago de la OTAN. Los submarinos rusos que salen de sus puertos quedan inmediatamente bajo vigilancia de redes de sensores y sonar de la alianza. En resumen, la historia deja una lección clara que Finlandia aprendió desde la Guerra de Invierno. Quienes no están preparados desaparecen de la historia. Durante décadas, mientras gran parte de Europa pensaba que la guerra era impensable, Finlandia mantuvo su artillería, sus reservas y su doctrina de defensa activas. La decisión de cambiar la ley nuclear fue el último clavo en el ataúd de la neutralidad. Finlandia ya no es un país neutral. Se ha convertido en el bastión norte de la OTAN, y el Kremlin ayudó a construir esa realidad con sus propias acciones. Entonces, ¿qué opinan sobre estos acontecimientos? No olviden compartir sus comentarios abajo, suscribirse al canal, activar las notificaciones y darle me gusta al video. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo análisis en profundidad presentado por TGN.